Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Mi nombre es Juan Andrés Contreras Huertas, del grado 9 C. Mi profesora, la licenciada en Matemáticas Laura Amelia Paredes Ceballos, y hoy les vengo a presentar series numéricas y sucesiones aritméticas. Una sucesión aritmética en matemáticas es una progresión aritmética, es una sucesión de números de tales de que la diferencia de cualquier par de términos sucesivos de la secuencia es constante, cuya cantidad llamada diferencia de la progresión, diferencia o incluso distancia. Por ejemplo, la sucesión matemática 3, 5, 7, 9 es una proyección aritmética de diferencia constante de 2, así como 5, 2, menos 1, menos 4 es una proyección aritmética de diferencia constante de menos 3. Formulación. En una progresión aritmética se toman dos términos consecutivos de cualquiera de estas. La diferencia entre ambos es una constante denominada diferencia. Eso se puede expresar como una relación recurrencia de la siguiente manera. A n más 1 es igual a menos a n igual a d. Conociendo el primer término A1 a diferencia de, se puede calcular el enésimo término en la proyección mediante sustitución sucesiva, con lo que se obtiene la fórmula para el término general de una proyección aritmética, escrita de la manera compacta como an igual a A1 más n menos 1d. Monotonía. Dependiendo si la diferencia d es una proyección aritmética es positiva, nula o negativa, se entiende que si d es mayor que 0, la proyección monótona es creciente. Cada término es mayor o igual que el anterior, como en la proyección 3, 6, 9, 12, 15 y 18. La diferencia sería 3. Si 0 es mayor que d, la diferencia es monótona decreciente. Cada término es menor o igual que el anterior, como la progresión 5, 3, 1, menos 1, menos 3, menos 5, menos 7, la diferencia es 2. Si d es igual a 0, la progresión es constante. Todos los términos iguales, como la progresión 2, 2, 2, 2, la diferencia es 0. Definición recursiva. Una proyección aritmética que es una sucesión, el primer término es b y la diferencia d de los términos consecutivos es constante, se define por las dos condiciones siguientes. Suma de los siguientes términos de un segmento inicial de una progresión aritmética se conoce a veces como serie aritmética. Existe una fórmula para las siguientes series aritméticas. Para la suma de los n primeros valores de una sucesión finita viene dada por la fórmula. Esta fórmula aparece en pantalla. Términos. En cualquier progresión aritmética de diferencia d, la suma del primer y último término es igual que la del segundo y penúltimo, a la de tercero y antepenúltimo, y así sucesivamente. Es decir, la suma de dos términos equidistantes de términos de constantes siempre que, si la progresión cuenta con un número impar de términos, el término central AC es aquel que por el lugar que ocupa la progresión equidista de extremos A1 y AN de esta, representando de esta manera, es muy sencillo deducir que la fórmula de la suma de los n términos de la progresión anteriormente descrita. Para caso que el número de términos es par, hay n sobre 2 sumas constantes con valor a1 más an. Para el caso impar hay n-1 sobre 2 sumas con el valor a1 más an en el término central que está ubicado en la posición. Series numéricas. La serie es un conjunto de números llamados términos, ordenados según el del patrón o regla de formación, unidos por una operación comúnmente una suma. Al estar de estos términos de la serie unidos por un operador, se puede calcular que el valor de la serie, el del ejemplo sería 1, 3, 5 y 7. Aquí se le suman más 2. ¿Cuál es la diferencia entre sucesión, serie y patrón? Lo primero entendamos la diferencia entre los tres conceptos. Usemos un ejemplo muy sencillo. Esto es una sucesión. 1, 3, 5, 7, 9. La diferencia es 2. Esto es una serie. 1, 1 más 3 más 5 más 7 más 9. En efecto, la diferencia esta es que la sucesión es un conjunto de números u otros elementos llamados términos, ordenados según el patrón o la regla de formación. La serie es un conjunto de números llamados términos, ordenados según un patrón
o regla de formación unidos por una operación, comúnmente una suma. ¿Todas las sucesiones son iguales? Ya se imaginan que no, ¿verdad? ¿Verdad? Sucesiones sin patrón de formación expresando como fórmula hay sucesiones que tienen un patrón de formación que no puede redactarse como una fórmula matemática, pero sí puede observarse y seguirse. Incluso algunas no tienen números. Veamos esta. A, C, E, G. ¿Qué elemento sigue? La letra L. Sigue la letra I. Sí, porque el patrón de formación indica que se escribe una letra sí y otra no del abecedario. Ahora esta los números, incluye números, pero que no se usa propiamente para una fórmula, sino que un proceso para formarla. Muchas gracias.